En el condado inglés de Leicestershire vivía un adolescente tranquilo y discreto llamado Kane Gamble. A simple vista no se distinguía de sus compañeros, estudios, familia, paseos ocasionales, pero cada noche, en vez de jugar o socializar, se sumergía en su propio mundo, frente al monitor. No solo le interesaba la tecnología, sino cómo funciona el control digital, cómo operan las estructuras gubernamentales, dónde están los puntos débiles en la protección de la información y por qué organizaciones tan grandes permiten vulnerabilidades. En especial, le llamó la atención el concepto de ingeniería social, un método en el que el objetivo no se rompe mediante software, sino que se destruye psicológicamente, en lugar de códigos y virus, llamadas telefónicas, confianza y manipulación. Kane leía foros técnicos, investigaba bases de datos antiguas e intentaba construir cadenas lógicas. No buscaba una forma de hacer daño, sino demostrar que incluso los sistemas más poderosos pueden ser burlados si sabes dónde presionar. Todo comenzó como una afición personal, pero en algún momento se hizo una pregunta. ¿Y si intento hackear no un sitio web ni un servicio, sino a una persona concreta? Y no a cualquiera, sino a un representante de la cúpula del poder. Esa pregunta se convirtió en un punto de inflexión. El adolescente empezó a actuar con calma, de manera reflexiva, sin hacer ruido innecesario, y eligió un objetivo que parecía inalcanzable: el seudónimo Kraka. Kane adoptó el seudónimo Kraka. Se convirtió en el núcleo de un pequeño grupo de hackers llamado Crackers with Attitude. En el equipo había adolescentes y jóvenes hacktivistas. No perseguían el dinero ni buscaban la fama. Tenían un objetivo: demostrar cuán vulnerables son quienes gobiernan el mundo. Les indignaba la política exterior de Estados Unidos, especialmente el papel de la inteligencia en los conflictos internacionales. Querían atacar símbolos. Y el primer símbolo fue John Brennan, el director en funciones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Kraka comenzó a recopilar información sobre él a partir de fuentes abiertas: nombre, número de teléfono, dirección de casa, nombres de familiares. Todo esto resultó estar disponible a través de bases de datos públicas, redes sociales y publicaciones antiguas. Luego llamó a Verizon, la compañía donde estaba registrado el número de Brennan. Se hizo pasar por un empleado de soporte técnico y con seguridad hizo las preguntas necesarias. El empleado no notó el engaño. A los pocos minutos el acceso al número estaba en manos de Kane. Esto significaba una cosa: podía iniciar el restablecimiento de contraseñas en cualquier servicio vinculado a ese número. El siguiente objetivo fue el correo de AOL. El objetivo, el director de la CIA. El buzón de John Brennan estaba en el antiguo servicio de AOL. En el mundo de la inteligencia, su uso se consideraba arcaico, pero para Brennan era una dirección personal y la utilizaba activamente. A través de él se llevaba a cabo correspondencia tanto de asuntos personales como laborales. Al obtener acceso al teléfono, Kane inició el restablecimiento de la contraseña. Las respuestas a las preguntas de seguridad ya las había conseguido de antemano. Todo lo demás fue cuestión de unos pocos clics. Entró en el buzón de correo y se encontró dentro del despacho digital del jefe de inteligencia de EE. Ante él estaban los correos, documentos, archivos adjuntos, todo a la vista. Entre ellos estaba el formulario SF-86, un documento obligatorio para acceder a información secreta. Este contenía decenas de páginas de información personal, familiares, datos financieros, lugares de residencia, estado psicológico. Además de eso, había listas de empleados, notas de servicio, materiales estratégicos. Un adolescente de Leicestershire miraba estos documentos en la pantalla de su portátil sin salir de su dormitorio. En ese momento, comprendió finalmente: había llegado a donde ni siquiera los hackers profesionales habían llegado. El arma no era un virus. Toda la operación organizada por Kraka no se basaba en la tecnología, sino en la manipulación. No escribió ni un solo programa malicioso. Simplemente leía, analizaba y llamaba por teléfono. Primero a Verizon, luego a AOL. En ambos casos se hacía pasar por un empleado interno, y gracias a sus conocimientos y seguridad no despertaba sospechas. No levantaba la voz, no utilizaba amenazas. Todo era cortés, claro y según el guión. Su voz sonaba como la de un operador de soporte técnico. Los empleados al otro lado de la línea hacían lo que él pedía, sin sospechar que hablaban con un adolescente. Él armó una cadena. Primero obtuvo acceso al número, luego restableció la contraseña del correo electrónico. Todo sucedió en cuestión de días. Ningún cortafuegos se activó, ningún sistema de seguridad detectó una intrusión, porque técnicamente no la hubo. Todo parecía como si lo estuvieras haciendo el propio dueño de la cuenta. Kane demostró que se puede hackear incluso a la CIA si sabes cómo hablar. Su arma no fue una computadora, sino la debilidad humana, la confianza y el cansancio de quienes atienden el teléfono. Documentos secretos. Cuando Kraka accedió al buzón de correo de Brennan, comenzó a examinar el contenido con fría meticulosidad. No borró los correos ni intentó ocultar sus huellas. Le interesaba el contenido. El formulario SF-86 resultó ser un verdadero hallazgo.
En ella había información sobre la familia, los contactos, el estado mental e incluso posibles vulnerabilidades. Este documento por sí solo revelaba todo el mundo interior del jefe de la CIA. Además de eso, había otros hallazgos, memorandos oficiales, documentos marcados como sensible, listas de empleados e incluso discusiones sobre técnicas de interrogatorio. Kraka comenzó a publicar fragmentos individuales en Internet. En la cuenta de Twitter del grupo aparecían capturas de pantalla, comentarios sarcásticos y desafíos directos a los servicios de inteligencia de EEU. No pidió dinero ni intentó comerciar con los datos. Todo lo que hacía era demostrar que incluso figuras como el director de la CIA no están protegidas. Sus acciones provocaron conmoción y pánico. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Los titulares resonaron a ambos lados del Atlántico. Un adolescente, sin salir de su habitación, puso de rodillas a todo un aparato de inteligencia. Y no pensaba detenerse. ¿El motivo? La política. A diferencia de muchos hackers que actúan por beneficio propio, el motivo de Kane era otro. No buscaba dinero ni intentaba vender datos a los enemigos de EEU. Todo lo que hacía, según sus propias palabras, era un acto de protesta. Declaraba abiertamente que no apoyaba la política de Estados Unidos, especialmente sus acciones en Palestina y en Oriente Medio. Quería demostrar que incluso las personas más poderosas son vulnerables, que un sistema basado en el control no controla su propia seguridad. Kane publicaba críticas contra la CIA y la intervención estadounidense en otros países. Utilizaba la información robada como herramienta de presión. Él entendía que la publicidad era su protección. Cuanto más sonara la historia, más difícil sería ocultar el incidente. En uno de sus mensajes escribió: espían al mundo, pero no pueden protegerse a sí mismos. Esta frase se convirtió en el símbolo de toda la operación. Actuaba con la seguridad de quien no es un criminal, sino un denunciante. Pero a diferencia de Edward Snowden, no tenía ni estatus ni apoyo. Solo un apodo en la red y acceso a secretos ajenos. La intrusión continúa. Tras hackear a Brennan, Crack no se detuvo. Otros altos funcionarios también se convirtieron en sus objetivos. Entre ellos estaban el subdirector del FBI, el director de Inteligencia Nacional James Clapper y el secretario de Seguridad Nacional J. Johnson. Utilizaba los mismos métodos, recopilaba información, llamaba, engañaba y obtenía acceso. Pronto controlaba el correo, los teléfonos e incluso la música en streaming de los funcionarios. Uno de los ataques más resonantes fue la publicación de una lista de empleados del FBI con nombres y datos laborales. No fue simplemente un hackeo, fue una demostración de la vulnerabilidad del aparato estatal. Kraka jugaba su propio juego. Cada nuevo acceso confirmaba que tenía razón. Los medios abordaban el tema cada vez con más frecuencia, pero las autoridades seguían guardando silencio. No hubo declaraciones oficiales. Mientras tanto, el adolescente seguía actuando. Sin correr riesgos, con su portátil en el dormitorio, ponía en jaque al sistema de seguridad de todo un país. Y cada nuevo éxito solo alimentaba aún más su confianza. Pánico silencioso en Estados Unidos. Dentro de la inteligencia estadounidense comenzó a cundir el pánico de manera encubierta. El hackeo no se descubrió de inmediato, pero en cuanto los documentos de Brennan aparecieron en la red, la situación se volvió crítica. La filtración del SF-86 significaba que un extraño sabía sobre el director de la CIA más de lo que se permitía incluso dentro de la propia agencia. La información podía ser utilizada con fines políticos o podía caer en manos enemigas. Y todo esto por un error de los operadores de telecomunicaciones. El gobierno inició una investigación interna. Se realizaron sesiones informativas de emergencia, se reforzaron los protocolos de protección de datos personales y comenzó la caza de los responsables. Sin embargo, Crack seguía siendo un fantasma. No usaba su nombre real, ocultaba su IP y se comunicaba a través de canales cifrados. Sus acciones causaban conmoción e irritación, pero atraparlo era sumamente difícil, especialmente considerando que operaba desde el territorio de otro país, el Reino Unido. Las autoridades locales aún no sabían que un adolescente que vivía con sus padres estaba en el centro de un escándalo internacional, un fracaso de los servicios de inteligencia. Para las agencias de seguridad estadounidenses, esto se convirtió en una humillación pública. Un adolescente sin habilidades especiales, sin recursos, sin un equipo de profesionales, hackeó el correo personal de altos funcionarios. Todo gracias a conversaciones y conocimientos obtenidos en Internet. Los servicios de inteligencia se encontraron en una situación donde los métodos habituales no funcionaban. La inteligencia comenzó a analizar cómo fue posible esto. La respuesta fue dolorosa: el factor humano. Los empleados de Verizon y AOL no violaron las reglas, pero resultaron ser demasiado confiados. Kraka sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Utilizaba los eslabones débiles del sistema para entrar. No hackeaba contraseñas, hacía que se las dieran voluntariamente. Esto puso en duda la solidez de todo el modelo de ciberseguridad. Si un adolescente pudo hacer esto, ¿qué podrían hacer los servicios de inteligencia profesionales de otros países?
Esta cuestión ya se debatía a nivel de comisiones del Senado. Mientras tanto, los servicios de inteligencia británicos ya habían dado con la pista. Las huellas estaban en Leicestershire. A pesar de la ocultación, Kraka cometió un error. Una de sus huellas digitales, tal vez una localización IP o metadatos de correos electrónicos, llevó la investigación a una zona concreta del Reino Unido. El MI5 y la policía local comenzaron a trabajar. Unas semanas después de las primeras publicaciones, los agentes británicos realizaron un registro en la casa de la familia Gamble. Por la mañana, llamaron a la puerta de la casa. Kane estaba en casa. Le confiscaron el portátil, discos duros, teléfonos y cuadernos. Los padres estaban en estado de shock. Nadie en la familia sospechaba que el adolescente, sentado tranquilamente en su habitación, había provocado un escándalo internacional. Durante los interrogatorios, Kane confesó lo que había hecho. No intentó huir ni borrar las huellas. Él se consideraba un denunciante, no un criminal. Las autoridades británicas tomaron el control del caso. A partir de ese momento, Kraka dejó de ser solo un apodo y se convirtió en un acusado real. La historia, que comenzó con un interés por la tecnología, ahora pasó al ámbito judicial, juicio y castigo. Tras la detención, el caso de Kane Gamble fue remitido a un tribunal británico. Teniendo en cuenta la edad del acusado, el proceso se llevó a cabo a puerta cerrada. Pero incluso fuera de la sala, la información se filtró a la prensa. Los fiscales declararon: el adolescente accedió a datos secretos de altos funcionarios de EU. Se hizo pasar por representantes de las autoridades y violó varias leyes del Reino Unido relacionadas con el acceso no autorizado. Se le imputaron cargos bajo varios artículos, incluyendo el hackeo de sistemas informáticos y el robo de datos personales. Kane se declaró culpable. En el tribunal explicó que actuó por motivos políticos y que no tenía intención de causar daño. Sin embargo, el juez afirmó que, incluso sin mala intención, sus acciones asestaron un golpe serio a la seguridad internacional. En abril de 2017, Kane Gamble fue sentenciado a 2 años de reclusión en un centro correccional para menores. Se convirtió en el primer adolescente británico reconocido oficialmente como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Tras el anuncio de la sentencia, los abogados presentaron una apelación, pero el fallo se mantuvo. La vida después del escándalo. Tras su liberación, Kane no regresó a la vida pública. Desapareció del radar de los medios, eliminó sus redes sociales y dejó de participar en cualquier comunidad en línea. Según algunos informes, comenzó a colaborar con empresas privadas en el ámbito de la ciberseguridad. Sus habilidades ahora se utilizaban de manera legal, dentro de programas de recompensas por errores, donde los especialistas buscan vulnerabilidades por encargo y reciben un pago por ello. Muchos expertos consideraron esto como un desenlace lógico. Una persona que logró engañar a las mayores agencias de inteligencia puede ser útil si se encuentra del lado de la ley. Sin embargo, Kane evitaba las entrevistas y no buscaba la fama. Su figura se volvió legendaria en los círculos de hackers y especialistas en seguridad. Algunos lo llamaban el Snowden británico, otros simplemente un adolescente que fue demasiado lejos. Él mismo decía que quería mostrar la debilidad del sistema y al parecer lo logró. Pero el precio de esa demostración fue alto. El adolescente que humilló a la CIA. Esta historia se ha convertido en un símbolo de la era digital. Un estudiante de 15 años, sin títulos ni contactos, accedió al correo personal del director de la CIA, engañó a los operadores de las mayores compañías de telecomunicaciones y puso en duda todo el sistema de ciberseguridad. No utilizó software malicioso. Simplemente hablaba, con precisión, seguridad y entendiendo cómo funciona el factor humano. Sus acciones no fueron un acto de terrorismo, fue una demostración. No vendió datos, no amenazó, no buscó beneficio alguno. Quería demostrar que el poder puede ser vulnerable, incluso si lleva traje y tiene los códigos nucleares. Y lo demostró. Un solo estudiante de secundaria, desde un dormitorio provincial, contra todo el sistema. Esta historia terminó con un juicio y prisión, pero quedó en la historia como una advertencia. En el mundo digital, las fronteras del poder se vuelven difusas y la verdadera amenaza puede esconderse tras un apodo en un chat. Y a veces, para hackear un imperio, basta con hacer una simple llamada.